y F2. Bien. Vamos a ver ahora algunos conceptos básicos relacionados con lo que se conoce como teoría de opciones reales. Básicamente debemos decir qué entendemos por una opción real. Una opción real es una herramienta que nos permite cuantificar la flexibilidad estratégica que tiene un proyecto. ¿Y por qué utilizamos esta herramienta? Ustedes en la unidad 3 vieron los modelos de evaluación de empresas y básicamente el método más utilizado es el descuento de flujo de fondos. El método descuento de flujo de fondos, que utiliza el concepto de valor actual neto, es decir, la actualización de los flujos de fondos proyectados de la firma, es un método que se caracteriza por capturar y proyectar el valor de la empresa en marcha, sin incorporar las potenciales alternativas, opciones, caminos, estrategias que puede tener a lo largo de la gestión. Supone un management de carácter pasivo, es decir, las decisiones fueron tomadas en T igual a 0 y por ende la empresa se maneja en piloto automático, de allí que los flujos de fondos proyectados tienen un carácter, si bien estocástico por la técnica, por la técnica de escenarios, etcétera, no dejan de ser flujo de fondos que miden las consecuencias económicas financieras a través de los ingresos y costos, producto de actos de gestión pensados en T y 0 para gestionar una empresa en marcha. Por ende, el descuento de flujo de fondos o el valor actual neto nos presenta un inconveniente muy importante. Captura el valor de una estrategia en un escenario esperado. Obviamente, los fondos, flujos de fondos, derivan de los recursos existentes en este momento y de los activos, tangibles e intangibles actuales. Ahora bien, todas aquellas oportunidades nuevas de crecimiento que impliquen cambios significativos en la estrategia actual no es capturado por el modelo de descuento de flujo de fondos en cuanto al potencial valor que puede incorporar en la empresa. Y es aquí en donde surge la teoría de opciones. La teoría de opciones como una analogía, y esto ya lo vamos a ver a continuación, de aplicar los modelos de opciones financieras que vieron en la unidad, en unidades anteriores, y que estos modelos de opciones financieras lo que tienen como característica es incorporar el concepto de derecho a comprar o derecho a vender, opción de compra, opción de venta, y esa flexibilidad, ese derecho a comprar o abandonar, el derecho a vender o abandonar la posición, nos permite trazar una analogía con la flexibilidad estratégica de una empresa. Entonces, una opción real, básicamente, a mí me gusta decir que es un conjunto de modelos que utilizan los conceptos de las opciones financieras para poder capturar esa bendita opcionalidad o flexibilidad estratégica que tiene la vida de una empresa. Es decir, representan posibilidades de algunos proyectos para introducir en el futuro modificaciones a su estructura productiva actual, a su esquema de negocios, ya sea permitiendo evaluar posibilidades como, por ejemplo, ¿cuánto vale la empresa si además de llevar adelante la estrategia que está llevando a cabo, tiene la posibilidad de ser vendida, de cambiar de tecnología, de fusionarse, de expandirse, etc.? Esas respuestas, ese valor adicional de esa opcionalidad o ese conjunto de opcionalidad que acabo de mencionar no es capturado por el método de descuento de flujo de fondos. Entonces, aquí surge un nuevo concepto de medición de valor que es el que se conoce como valor actual neto expandido o VAN expandido. El VAN expandido es la fusión entre el valor actual neto simple que surge del descuento de flujo de fondos más el valor de esas opciones que yo le adiciono al descuento de flujo de fondos. Ejemplo, ¿qué vale más? La empresa A, que no tiene opción ninguna más que de ser gerenciada y en el caso de que le vaya mal, liquidada, o la empresa A, que tiene la opción de ser gerenciada y en el caso que le vaya mal, poder ser transferida. Esa opcionalidad tiene un valor. Bueno, ese valor de la opcionalidad no es capturado por el método del valor actual neto simple,
sino que este valor actual neto simple calcula o captura solamente el valor actual de los flujos de fondos correspondiente a la operación normal de la empresa. La posibilidad de ser transferida en el caso de que los negocios sean adversos es capturado por el método de opciones reales. Y es aquí entonces que, si yo digo que las opciones reales no dejan de ser una analogía de las opciones financieras que utilizan la lógica de esta misma, básicamente vamos a plantear una comparación. A ver, en las opciones financieras nosotros tenemos S, que es el precio del activo financiero. En las opciones reales, S va a estar representado por el valor actual de los flujos de fondos futuros del proyecto. X es el precio de ejercicio contenido en el contrato de una opción financiera, mientras que en una opción real, X representa los, si se quiere, desembolsos requeridos o inversiones que nosotros debemos hacer para, por ejemplo, llevar adelante la estrategia de expandirnos, o el precio que vamos a recibir en el caso de que nosotros planteemos una estrategia de transferencia de nuestro fondo de comercio. T representa la duración del contrato en una opción financiera y, en el caso de una opción real, es el tiempo que demora la realización del proyecto. Sigma, en una opción financiera, representa la volatilidad del subyacente financiero, mientras que en una opción real representa los flujos de fondos del proyecto. Y acá quiero detenerme un poquito. En el enfoque de opciones reales, al igual que en el enfoque de opciones financieras, nosotros el riesgo lo vamos a estar ajustando en los flujos de fondos. En las opciones financieras, cuando nosotros utilizábamos el modelo binomial y trabajábamos con coeficientes equivalentes ciertos, no utilizábamos una tasa de descuento KPM para evaluar el instrumento. Lo mismo va a ocurrir con las opciones reales, y esto es lo que le da versatilidad al enfoque. Vamos a proyectar flujo de fondos con un árbol binomial y vamos a actualizarlos al tipo libre de riesgo, como hacíamos con las opciones financieras, y el riesgo lo vamos a estar castigando con probabilidades neutrales al riesgo. Todos sabemos que esas probabilidades neutrales al riesgo, para poder ser estimadas, debemos calcularlas a partir de movimientos de ascenso y descensos, en este caso aplicados al subyacente real, que es calculado a partir de la varianza del subyacente, en este caso del proyecto de inversión. Por lo tanto, las opciones reales, a diferencia del descuento de flujo de fondos que utiliza una tasa KPM, y esa tasa KPM no utiliza la varianza y el desvío estándar, sino que utiliza la covarianza, porque parte del supuesto de que el valor que calculamos es para un inversor que pide como rendimiento la tasa KE, puesto que él tiene la capacidad de invertir en una cartera eficientemente diversificada. El enfoque de opciones reales es un enfoque más gerencial, es decir, lo que hace es considerar la volatilidad total, todo el riesgo, toda la varianza del proyecto, calcular el U y el D para proyectar el comportamiento de los flujos de fondos y, por ende, con coeficientes neutrales al riesgo, evaluar las estrategias. Porque, ojo, esas estrategias no tienen un activo financiero réplica que le permita calcular el beta vía KPM. El beta vía KPM lo sacamos de una acción, y la acción, título, que representa a la empresa, lo único que está representando es el flujo de fondos que va a recibir el inversor, y este va a ser un concepto en el cual yo voy a caer varias veces, el flujo de fondos que está recibiendo el inversor en una estrategia pasiva de cartera, es decir, invierto X dinero y que la gerencie otro, mientras que las opciones reales adoptan un concepto más gerencial de varianza, lo que sufre el gerente. Perfecto. Gráficamente, y esto sacado de Damodaran, vamos a tomar el caso de un call y de una estrategia de inversión y diferimiento para ver la analogía entre un call financiero y un call real. Si tuviésemos un call financiero, aquí tendríamos el precio de ejercicio X, y acá lo que estaríamos viendo es el valor S que adopta el subyacente, y esta sería la zona de beneficios cuando el valor del subyacente S supera el precio de ejercicio. En el caso de una opción real, y tomando las variables de una opción real, aquí medimos el beneficio de la opción. En el eje horizontal estamos midiendo el valor del subyacente, que en este caso va a estar representado por el valor actual de los flujos de fondos futuros del proyecto que estamos considerando.
Y aquí básicamente vamos a tener el precio de ejercicio que va a estar representado por cuánto tenemos que invertir si nosotros, supongamos, tenemos una opción de expansión. La opción se reduce a invertimos X, que es un dinero, en tanto y en cuanto el proyecto tenga posibilidad de superar ese precio de ejercicio. Si no, no vamos a invertir, obviamente, y esa es la posibilidad que nos da la opción real y que cuantificamos. Fíjense que tiene el mismo perfil que un call en este caso. Si sigo comparando opciones financieras y reales, vamos a ver que uno de los atributos, tiempo al vencimiento, en una opción financiera es corto. El contrato dura 30, 60, 90 días. En una opción real estamos hablando de un activo real largo plazo. El subyacente. En una opción financiera existe un subyacente que se negocia en el mercado de capitales, mientras que en una opción real el activo no se negocia, no hay comparables, hay que utilizar algunas técnicas para inferir sobre todo la volatilidad, porque en una opción financiera la calculo a partir de la volatilidad precio, en este caso no. Influencia sobre el valor de la opción. No se puede controlar el valor de la opción trabajando sobre ese, porque ese es un activo financiero que se negocia en un mercado de capitales que tiende a ser, por lo general, eficiente, perfecto y completo, mientras que en una opción real sí se puede negociar o incrementar la influencia sobre el valor de ese. Los montos involucrados en una opción financiera son bajas y va de suyo que en una opción real son altas. Algunos tipos de opciones reales, esto tomado de Pablo Fernández en su libro de evaluación. Opciones contractuales como concesiones, petrolíferas, mineras y franquicias. Opciones de crecimiento, ampliar, investigar, adquisiciones, aprendizaje, nuevos negocios, nuevos clientes, etc. Opciones de flexibilidad sobre una inversión, aplazar, reducir el monto de la inversión. Usos alternativos, cambiando de tecnología, renegociar el contrato, abandonar, cierre temporal. Estas son flexibilidades estratégicas que, si las tengo, añaden valor, y si no las tengo, no añaden valor. Vuelvo al ejemplo. Si yo tengo una empresa que no tiene posibilidad de aplazar inversiones o reducir el proyecto, versus la misma empresa con estas posibilidades, va de suyo que la misma empresa con estas posibilidades tiene más valor que la otra. Si yo tengo una empresa que tiene la posibilidad de ser abandonada o ser cerrada temporalmente si hay una adversidad en el mercado, como ocurre en una pandemia, va a tener mayor valor que el caso de esa misma empresa en donde no hay flexibilidad estratégica para abandonar o cerrar temporalmente. Miren qué ocurre actualmente con el precio en el 2020, con el precio del petróleo. Como el proceso es continuo y yo no tengo, o mejor dicho, el costo de cerrar temporalmente la extracción de petróleo y parar la refinería es mayor que el seguir produciendo, tengo que seguir produciendo y por ende entregar petróleo a un valor negativo, porque me están cobrando, como se acuerdan en futuro sobre mercancías, el valor de almacenaje al no existir demanda de petróleo y al haber un exceso tremendo de oferta. Entonces, vos fíjate que esa empresa, todas las empresas petroleras, las refinerías, no tienen flexibilidad respecto del cierre temporal. Nosotros vamos a estudiar, y yo les voy a explicar, algunos tipos básicos de opciones, como la opción real de expansión o crecimiento, de diferimiento, de abandono o venta, y vamos a utilizar modelos matemáticos basados básicamente en el coeficiente equivalente cierto y en el modelo binomial. Pero una opción real de expansión o crecimiento se asemeja a un call, lo mismo que una opción de diferimiento, y una opción real de abandono se asemeja a un put. Es decir, la opción real de expansión o crecimiento va a decir lo siguiente: tenemos la posibilidad de crecer si invertimos, pero vamos a invertir si el valor del proyecto supera al capital comprometido. Caso contrario, no invierto. Eso es flexibilidad estratégica, muy distinto a decir invierto hoy y veo qué pasa. Me puede ir bien, me puede ir mal. Ese es el enfoque del banco. Y aquí tienen un poquito de otra clasificación, la de Trigiorgis, un autor muy prolífero en materia de opciones, en donde las opciones reales pueden clasificarse en simples o compuestas. Las simples son las que acabamos de ver, las compuestas son vinculadas y al mismo tiempo, tanto sean simples o compuestas,
Las opciones pueden ser privadas o compartidas. Privadas es cuando yo soy el poseedor de la opción y digo cuándo y veo cuándo ejercerla. Por ejemplo, tengo la opción de, dentro de un año, invertir y ampliar la capacidad operativa de mi negocio y capturar mayor cantidad de mercado. Voy a ver dentro de un año si invierto o no en función a cómo esté ese mercado. O compartida. Tengo la opción de invertir dentro de un año y ampliar la capacidad operativa de mi negocio, pero si lo hago dentro de un año no voy a tener todo el valor de mercado, sino que voy a compartir ese mercado con mis competidores en un esquema, por ejemplo, de oligopolio. Las dificultades para evaluar opciones reales básicamente son las típicas: dificultad para definir los parámetros necesarios, como es el valor del subyacente y la volatilidad del mismo, es decir, la dificultad para definir y cuantificar fuentes de incertidumbre y, sobre todo, para calibrar la exclusividad de la opción. Vuelvo al gráfico anterior, soy el propietario de la opción total, entonces me puedo tomar ese tiempo, sé que ejerzo o no ejerzo la opción y no perdí share de mercado o comparto mercado. Por lo tanto, si difiero el ejercicio, entonces, guarda, puedo ejercer la opción pero llegar a un mercado en donde ya entraron otros competidores. Eso lo veremos en la próxima clase y veremos cómo cuantificarlo.